palabra. Amén. Leemos la palabra de Dios, amados hermanos, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 22 al verso 34. Juan capítulo 6, verso 22 al 34. Dice la Biblia así. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Amén. Estimados hermanos, he titulado este sermón: Mentes mundanas o carnales buscando a Jesús. Mentes mundanas o carnales buscando a Jesús. Es muy común escuchar la frase: busque al Señor, busque a Cristo. Es utilizada sobre todo por nosotros, los creyentes, y quizá siempre estamos hablando de esa forma con buena intención: busque al Señor. Pero ignoramos las motivaciones por las cuales la gente quiere buscar al Señor. No estamos nosotros, y obviamente por nuestra limitación humana nos es muy difícil saber cuál es la verdadera motivación en esa búsqueda. Así que, amados, cuando predicamos el Evangelio, cuando presentamos a Cristo y Cristo, el Evangelio muestra nuestra pecaminosidad, la persona correrá a Jesús porque reconocerá su necesidad de salvación y correrá. Pero quien no ha sido expuesto al Evangelio, a la verdad que expone la palabra de Dios, a Jesús, entonces probablemente existan motivaciones que en el pasaje vamos a tratar de identificarlas. En 4 puntitos vamos a mirar mentes mundanas o carnales buscando al Señor, y en el primer punto es que estas mentes están impulsadas solo por lo terrenal. En el segundo punto veremos desnudadas por la omnisciencia de Jesús. El tercero, confrontadas por el Señor acerca de una búsqueda superior. Y el cuarto punto, privadas para entender el lenguaje de Cristo. Así que entonces, mirando el pasaje, dice la palabra de Dios en el versículo 22, comienza diciendo: el día siguiente. El día siguiente. Cualquiera que cae a leer ahí de inmediato tendrá la curiosidad de saber, bueno, ¿qué pasó en el día anterior? Pues en el día anterior lo que sucedió es que Jesús había dado de comer a una multitud de más de 5,000 personas. Al caer el día anterior, Jesús había saciado el hambre de una muchedumbre, y en la noche Jesús había hecho un portento delante de sus discípulos. Solo a sus discípulos les mostró que Él no solo tenía el poder de abrir el mar, como lo hizo a través de Moisés,
sino que tenía el poder de caminar sobre las aguas, porque Él es el gran yo soy, el gran Dios del universo, el todopoderoso. Bien, al día siguiente, la gente, dice la palabra, que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Bueno, quiero mostrar en este primer punto de que estas mentes, estos hombres, estas personas están impulsados solo por cosas terrenales, pero están buscando a Jesús. Y uno podría pensar, bueno, si están buscando a Jesús, eso es lo que importa. Como que es suficiente el hecho de buscar a Jesús, pero Jesús va más allá de lo que los seres humanos podemos ver. Veo en el versículo 22 que ellos indagan dónde está el Señor. Se dieron cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos al comenzar la noche del día anterior, o mejor, la noche anterior, y que Jesús no había ido con ellos. Ellos de inmediato pensaron, Jesús debe estar por ahí. Como le buscaron, no le hallaron. Dice la palabra de Dios en el verso que sigue: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Estoy tratando de recrear el evento. Bueno, ellos se dieron cuenta, Jesús no está por ahí. Habían llegado barcas de otro lugar. No sabemos cuál fue la razón por las que esas barcas llegaron. Probablemente fueron barqueros que se dieron cuenta de que había una multitud al otro lado del mar y observaron que había una posibilidad de prestar un servicio. Había una oportunidad de negocios, ofrecer transporte a estas personas para llevarles a algún lugar. Cuando buscaron a Jesús y no lo hallaron, dice la palabra de Dios en el verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces en el verso 23 dice que estaban en el lugar donde habían comido el pan. Las mentes terrenales y carnales volverán al sitio del milagro. Por si de pronto en ese lugar vuelve a acontecer un hecho portentoso. Quizá volvieron al siguiente día esperando algo similar. Pero al no encontrar a Jesús, se suben a las barcas, comienzan un viaje que creo que no fue gratuito. Yo me imagino que estas barcas estaban allí prestando un servicio, pero cobrando también un transporte. Y a esta gente no le importó. Esta gente, cuando fue el día siguiente, no estaban en sus fincas, no estaban en sus haciendas, no estaban en sus negocios. Ellos volvieron al lugar del milagro buscando a Jesús. Y uno diría, bueno, están buscando al Señor, están un poco apartados de las cosas terrenales, pero no es así. Además observamos que estos hombres hacen un sacrificio, se suben a las barcas pagando un transporte, probablemente navegando por algunas horas hasta llegar a Capernaum. Es todo eso esfuerzo, todo eso es sacrificio y están buscando a Jesús. Quizá nosotros deberíamos aplaudir a esa multitud ahora y decir, oh, qué bueno, cuánta gente buscando a Jesús. Pero observe en el segundo punto es que el Señor desnuda por su omnisciencia lo que hay en el corazón. Nosotros vemos mucha gente yendo a los lugares de culto. El día domingo, amados hermanos, la mayoría de personas que van no en las barcas, sino en el Transmilenio, en los distintos vehículos de un lado para otro, temprano el día domingo, la mayoría de estas personas van a lugares de culto. Los que van para el parque van un poco más tarde, ¿no? Pero los que más se mueven en la mañana son personas que van buscando un lugar de adoración. Y uno podría pensar, bueno, qué bien, la gente está buscando a Jesús. Pero viene el Señor ahora y yo observo en el versículo 26 que el Señor de inmediato, mejor en el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y este es el segundo punto, hermano, donde el Señor pone en evidencia lo que hay en el corazón de todas estas personas. La palabra dice que le hallaron. Eso muestra de que Jesús se deja hallar. Jesús se deja rodear de estas personas. Pero Jesús no está siendo honrado por esa multitud. Jesús no está siendo glorificado por esa multitud. Porque la razón de la búsqueda de estas personas no es el Señor. El Señor mismo denunció allí su carnalidad y motivación perversa en el versículo 26. Él comenzó diciéndole: de cierto os digo. Cada vez que Jesús usó la expresión de cierto os digo, es: señores, pónganme mucha atención, porque lo que voy a decir es algo supremamente delicado. Es algo sumamente importante y que debe ser escuchado. ¿Qué dijo Jesús después de ese de cierto os digo? Les dijo: que me buscáis. Pero no paró ahí el Señor. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recuerden que el propósito de las señales en el Evangelio según Juan es para mostrar que Jesucristo es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es Dios hecho carne, quien viene a resolver nuestra miseria, que viene a levantarnos de nuestra postración en la cual el pecado sometió a la humanidad. Entonces, en vez de deleitarse ni alabar al Señor por tan grande obra hecha el día anterior, el día siguiente ellos aparecen y Jesús conoce lo que hay en ellos, porque ya vimos en un pasaje anterior, capítulos tal vez 3, dice que él no necesitaba de que le dieran testimonio del hombre. El Señor sabía lo que hay en el corazón del hombre. El Señor sabe lo que hay en su corazón y en mi corazón. Dios conoce todas las cosas porque Él es el Dios omnisciente. Así que en este momento Jesús no le dice: oh varones, oh mujeres, Galileos y Galileas, oh muchedumbre, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio por venir a mí. Jesús no los aplaude. Jesús de inmediato pone en evidencia la motivación que estuvo en ellos. ¿Cuál fue la motivación? Porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál era la razón por la que la gente fue tras Jesús? Bueno, ellos habían pensado que Jesús era el profeta anunciado por Moisés. Y si era ese Moisés que vendría y ayer les dio pan, pues casi que lo lógico es que hoy haya otra vez pan, porque Moisés les dio pan, bajo la idea judía, Moisés les dio pan, ¿cuántos días? 40 años. Por 40 años los israelitas comieron maná en el desierto. Entonces ellos se acercan a Jesús no porque quieran deleitarse en la grandeza de Cristo, en la gloria de Cristo. No lo buscan por eso, lo buscan porque su estómago al día siguiente está vacío. Y una necesidad física les mueve a buscar a Jesús, de manera que no están interesados en el Señor, están ocupados en satisfacer su propia necesidad, y una necesidad de orden terrenal, una necesidad solo de la vida presente, nada más. Por eso el Señor habló de esa manera, y lo curioso es que el término que usa el Señor es: comisteis pan y os saciasteis. ¿Sabe qué significa eso? El Señor les estaba diciendo: comieron hasta indigestarse. Eso debía recordarles algo del Éxodo. Y es que en alguna ocasión ellos
estaban cansados de comer pan y pidieron carne, y el Señor les mandó codornices y comieron hasta saciarse, dice en el libro de Éxodo. Y fue tanta la comida que ellos ese día, perdónenme la expresión, tragaron, que hasta estuvieron vomitando, bueno, una cosa terrible, ¿no? Y aquí Jesús los está casi que llevando a ese escenario donde le dice: ustedes no solo comieron, ustedes lo hicieron hasta saciarse. Y esa puede ser una actitud hasta de los animales, ¿no? Porque es también la idea que connota acá. Comieron como animales que no midieron la cantidad que ingirieron allí, y entonces hasta el punto de vomitar. Y os saciasteis. El Señor, amados hermanos, en el tercer punto que quiero tratar, después de que les ha dicho esto, cuál es la motivación por la cual han llegado, y Jesús no los aplaude, Jesús lo que hace es dejarlos en evidencia, confrontarlos. Esa confrontación en el tercer punto también, amados hermanos, abarca la idea de que Jesús les va a mostrar que deberían estar en una búsqueda por algo superior, por algo mayor, que ir al Señor por tener pan solamente es una búsqueda sumamente pobre y miserable. La vida presente pronto pasa y la vida eterna llegará. Y lo comparado entre lo presente y lo eterno, pues a la verdad no se puede comparar. Porque la vida del hombre en la tierra, según el Salmo 90, es como la neblina que pronto se desvanece. Porque la existencia humana es como un suspiro, así es, comparado con la eternidad. Y cuando nos ocupamos de ese suspiro o de esa neblina que desvanece, o como la flor de la hierba que pronto pasa, es necedad, según el pensamiento del Señor. En el tercer punto, versículo 27 al 31, Jesús les va a decir, y leo el verso 27: trabajad no por la comida que perece. Hermano, preste buena atención a esta palabra del Señor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estas personas que solo buscan lo terrenal, Jesús les está diciendo: no hagan tanto esfuerzo, no dediquen toda su energía, no dediquen toda su vida, no dediquen todos los recursos para la búsqueda de algo temporal. Creo que cuando usted va a comprar un par de zapatos, no solo ve lo bonito, sino lo bueno, lo que le pueda durar. Porque si es algo que es bonito pero le va a durar solo una semana, usted no va a invertir fuerza, recurso, dinero, vida en eso. Creo que usted va a procurar mejor comprar algo que le dure en el tiempo. Bueno, pues en este caso, amados hermanos, esta gente está buscando a Jesús por algo que no dura. Tanto que hambre todos los días vamos a tener. Esa es una necesidad que siempre va a estar ahí. Y el Señor le dice: no la de las cosas terrenales. Jesús le había enseñado a los discípulos en el Sermón del Monte, capítulo 6, verso 21, donde el Señor les dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y si vuestro tesoro está en esta tierra, entonces su corazón está en esta tierra. Si el tesoro son las cosas terrenales, el corazón está en las cosas terrenales. Y eso es lo propio en la búsqueda de una mente mundana y carnal. Quiero decir, cuando esa búsqueda de esas cosas es lo más importante en la vida. No es que esté mal salir a trabajar para llevar pan a la casa. No, no estamos diciendo eso. Me sorprendió en estos días escuchar a una atleta americana, bueno, norteamericana, que ganó los 400 metros en Tokio. Medalla de oro, récord mundial. Quedó para la historia.
Esa mujer, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta abnegación, abstenerse de tantas cosas para ganar una medalla de oro. Pero luego que estuvo en el podio y dio una entrevista, ella dejó ver que el propósito no era ese en últimas, que el propósito era que el Señor Dios Todopoderoso fuese glorificado y exaltado a partir de su esfuerzo. Y estuve leyendo ahí la traducción que se hizo de las palabras que dio esta mujer, y me sorprendió porque es tremendo mensaje acerca de una búsqueda por lo más grande, y lo más grande no era el podio, el más grande es la gloria de aquel que en la cruz dio su vida por nosotros. Hermano, si usted está de pronto esforzándose y dedicando fuerza, vida, energía, sacrificando muchas cosas por lograr algo terrenal, y cuando ha logrado algo terrenal, dice lo del necio, el rico necio que dijo, ahora sí, cuando había logrado su meta de ampliar los graneros, de llenarlos, dijo, ahora sí, alma, come, gózate y sáciate por muchos años. Si ese es el pensamiento, el Señor viene y dice, necio. ¿Por qué necio? Porque ha puesto su esperanza en las cosas terrenales. Hermano, está bien de pronto tener en la meta conseguirse un transporte, quizá comprarse un vehículo, está bien si lo necesita, no hay ningún problema, pero luego que lo haya alcanzado tiene que usted valorar si realmente valió la pena. Y para poder valorar eso es, ¿cuál fue el propósito en esa búsqueda que estuviese apuntando a la gloria de Cristo, que estuviese apuntando al honor de nuestro Dios? Porque si solo trajo nada más que satisfacción temporal y no estuvo enfocado en lo más grande, en lo más alto, en lo más elevado, no es más que una búsqueda mundana y terrenal de comodidad, simplemente. Que luego que hemos estrenado el vehículo y vemos otro mejor, entonces nuestro corazón va detrás del otro que se ve mejor, y así empezamos a tener una lucha, amados hermanos, consumiendo y consumiendo, tratando de encontrar lo que jamás hallaremos aquí para saciar el corazón del hombre. Esta gente había comido pan y se había saciado por un rato, y así las cosas terrenales sacian a los terrenales por un rato. Pero cuando Dios es quien viene y llena nuestro corazón y nos sacia, entonces Él está hablando no de algo pasajero, sino algo eterno. Jesús es el pan que sacia eternamente. También dijo el Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, leo al pie del texto inspirado, que dice así, hermanos, Colosenses 3, del 1 al 2, dice, si pues, oiga bien esta palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice, si pues habéis resucitado, quiere decir, todo aquel que tiene nueva vida en Cristo, todo aquel que ha sido redimido por el Señor, salvado por su gracia, buscará las cosas de arriba. No, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, versículo 2, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Hacia dónde se dirige nuestra búsqueda? Está diciendo Pablo que el que ha recibido nueva vida en Cristo ahora busca las cosas de arriba. Y en el 2 dice que pone la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si al levantarse usted cualquier día empieza a pensar hacia adelante, a mirar hacia el futuro, piense que si solo está persiguiendo cosas terrenales, materiales nada más,
¿Está persiguiendo propiedades? Las va a conseguir probablemente, pero ¿qué hay de más de eso? No solo estar tranquilo cuando logre eso. Bueno, esa es una mentalidad carnal. Otro podría estar pensando, estoy enfocado en terminar una carrera, en ser un profesional, probablemente en tener alguna maestría, algún doctorado, porque cuando yo pueda exhibir mi título, entonces me sentiré realizado. Esa es una búsqueda mundana y terrenal. ¿Estoy menospreciando acaso esa clase de ejercicios y de esfuerzos? No, lo que estoy diciendo es que si está enfocado ahí, eso tiene que estar direccionado respecto al reino de Dios. Y eso significa, como la atleta que se esforzó, que luchó, que compitió, que entregó lo mejor de sí solo para que el nombre del Señor fuese exaltado. Si es solo para mi propia exaltación, si es solo para satisfacer mi necesidad, nada más, entonces estoy yendo a Cristo y queriendo utilizarlo a Él para saciarme de unas migajas. Recuerde bien que cuando Jesús habló con la mujer sirofenisa usó estas palabras, dijo: sí, Señor, los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús les dijo, porque Jesús le había dicho, el pan es para los hijos. Y hay muchas personas que se acercan al Señor para comer las migajas terrenales, las boronas terrenales, las pequeñeces, las minucias terrenales, nada más. Se acercan para eso, y eso hace ver que la persona tiene una mentalidad mundana y carnal, y que sencillamente hace lo que hacen los animales también. El pan es para los hijos, y el capítulo 6 de este bendito evangelio es para mostrarnos el milagro de la multiplicación. Es con el propósito de señalarnos que Jesús es el verdadero pan de vida, que Jesús es el pan del cielo, que ha venido de allá, que el maná, porque eso lo van a referir más adelantito, los judíos le van a decir, nosotros comimos maná, pan del cielo, y Jesús les va a decir algo que no es así, o Jesús les va a decir, no, no es verdad. Ahora, hermanos amados, frente a esto que el Señor está haciendo en confrontarlos por una búsqueda de lo más grande, Jesús también a través de Pablo denunció algo que me llama la atención en Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19, y dice así: porque el terrenal busca solo las cosas terrenales. El 18 dice, porque por ahí andan muchos, no pocos, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos a los que Pablo señala eran personas que se habían acercado a la iglesia, algunos de ellos eran líderes de la iglesia, pero líderes mundanos y carnales. Y Pablo está denunciando a esa clase de personas. Mejor, esa clase de pensamiento que se apodera de las personas y que les engaña. Porque el que odia a Dios y se rebela contra Dios y dice que no cree en Dios, pues uno dice abiertamente lo ha manifestado. Pero lo más peligroso es aquel que cree que está cerca de Dios. Esta multitud estaba cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos. El corazón de esta multitud estaba pegado a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, a esta vida presente. Hermano, para el que ha nacido de nuevo, Jesús es suficiente. ¿Debemos trabajar? Desde luego que sí, porque el Señor ordenó. Es más, aquí dice trabajad. Y trabajad no por las cosas que perecen, sino por las que a vida eterna permanecen. Pero habla de trabajar. El Señor estableció el trabajo no es para la migaja del sueldo, perdónenme la expresión, que puede ser mucho en su caso. Pero sea mucho el salario que le cancelen, sigue siendo parte de las migajas terrenales, comparado con lo que Dios da. Entonces,
ir a trabajar solo para recibir un sueldo es una tragedia. Usted debe trabajar para que Dios sea exaltado y glorificado por su obediencia al mandato de trabajar. Y cuando hemos hecho eso, entonces Dios en su misericordia hace que nos pague. Y tenemos alguna ayuda para la comida que perece. Pero nosotros trabajamos primeramente para honrar a aquel que es el pan de vida eterna. Creo que esta exhortación que Jesús, esta amonestación mejor que Jesús hace a esta multitud, nos la está haciendo a nosotros hoy y a la multitud de creyentes evangélicos en cualquier época de la historia del cristianismo, porque siempre ha habido multitudes acercándose a Jesús de forma incorrecta, inapropiada, de forma indebida. Así que ahora, amados hermanos, bueno, yo he considerado, por ejemplo, que como Jesús es suficiente, Jesús es nuestra paz, es nuestra felicidad, es nuestro gozo, Jesús debe ser nuestro todo. En estos días, hablando con unos hermanos, hablando del tema del matrimonio, y hoy aprovecho para decirlo a los jóvenes, a los solteros: no se case para ser feliz. No se case para ser feliz. Cásese aunque usted ya es feliz. No sé si me hago entender. Usted ya es feliz. Usted no necesita una mujer para ser feliz. Usted no necesita un hombre para ser feliz. Usted no necesita una casa para ser feliz. Usted no necesita un carro, un mejor trabajo para ser feliz. Usted necesita a Jesús, el Hijo de Dios. Él es la verdadera razón de nuestra dicha. Tanto que la palabra felicidad en la Biblia es preferida por el término bienaventuranza, que es una dicha en grado superlativo, en grado extremo. Pero preferimos las migajas terrenales. Cuando usted pone o ancla su esperanza de felicidad en otro ser humano, está aspirando a una migaja y va a quedar con mucha hambre. No sé si me estoy explicando. Ve por el pan completo. Ve por el Hijo de Dios que realmente sacia. Ahora, observen también ustedes que en Filipenses allí, el versículo 19, dice: el fin de los cuales será perdición. Estos iban a la iglesia, eran miembros de iglesia, algunos de ellos. Luego el Señor dice a través de Pablo: el fin de los cuales será ¿qué? Perdición. ¿Por qué razón? Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando usted se levanta en la mañana, solo piensa en plata. Cuando usted comienza un nuevo año, solo piensa en casa, en carro, en esposa, en esposo. ¿En qué pensamos? Si pensamos solo en cosas terrenales, pues terrenales somos. Pero eso habla de una mentalidad carnal y mundana. Vuelvo a repetir, no está mal pensar eso como un medio para que Dios sea exaltado. ¿Tiene usted un emprendimiento? ¿Quiere que ese emprendimiento crezca? No está mal, si el fin de ese emprendimiento es la gloria del Todopoderoso. Es que si esa empresa crece, es para que el nombre de Dios sea exaltado y para que por medio de esa empresa el evangelio siga siendo predicado y anunciado. No sé si me estoy explicando. Pero si solo se persigue el lucro, son las migajas de este mundo. Hermanos, Jesús les estaba diciendo que apunten mejor, que se enfoquen en la comida que a vida eterna permanece. Pero hay algo importante ahí en lo que dice el versículo 27 de Juan 6, porque el texto me deja ver lo siguiente. Jesús dijo: la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué significa? Que esa comida que a vida eterna permanece no la puede dar nadie más que Jesús. Solo Jesús, el Hijo de Dios. ¿A dónde iré
¿dónde buscaré tal comida espiritual que me da vida eterna? Solo la puedo encontrar en Cristo. ¿A quién debo ir? A Cristo. Solo puedo encontrarlo en Él, de tal manera que el propósito del Evangelio de Juan es que todos vayamos a Cristo, es que apuntemos nuestros ojos a Él, porque solo Él es el encargado por el Padre, como Él señala ahí en la siguiente frase, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el señalado de dar vida eterna? Jesús. Él es el único pan de vida capaz de saciar la verdadera necesidad del hombre, que no es una necesidad física y temporal, sino que es una necesidad que tiene que ver con la eternidad. Y el único que lo puede hacer es el Señor. Así que, amado, quiero también avanzar diciendo lo que Jesús en el versículo 28, o mejor, ellos se acercan a Jesús diciéndole, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Esta gente estaba acostumbrada a hacer muchas cosas, a confiar en lo que ellos hacían, a partir de sus propias fuerzas. Ellos querían resolverlo desde su propia capacidad. Y por eso le dicen al Señor, ¿qué debemos hacer? Como el joven rico, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque siempre están pensando que ellos tienen la capacidad, que ellos tienen el poder para solucionar su miseria. Y no es así. Solo lo puede hacer Cristo. Solo lo puede hacer el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y mire cómo Jesús responde. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mientras la gente está diciendo qué obras podemos hacer, Jesús rumbo a la condenación eterna y que necesita un gran Salvador y que ese Salvador es el Hijo de Dios. Es algo así como que usted va a la farmacia y de pronto tiene por ahí un granito y usted va tratando de encontrar una solución para su granito, pero cuando lo ve el personaje de allí le dice, no, eso es gravísimo lo que usted tiene. Usted debe ir de inmediato por urgencias porque usted está muy grave. Y yo creo que en ese momento la persona se olvida de comprar la pomadita que pensaba echarse y saldrá corriendo porque su vida está en riesgo y correrá y buscará recursos. Y seguramente que cuando se haga los exámenes le van a decir, sí, está muy mal. Bueno, se olvidará de la pomadita, se olvidará de la cremita, porque sabe que su problema es serio. Cuando una persona es impactada por el Señor, se olvida de las minucias de su vida presente para enfocarse en las eternas, en las que trascienden. Así, también observo que Jesús les deja claro, esta es una obra de Dios, no es una obra del hombre, es la obra del Todopoderoso. 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Oiga, hermanos, mire cómo es esa multitud que está tan cerca de Jesús. El día anterior, ¿qué había hecho el Señor? Les dio pan, les dio pescado, comieron hasta saciarse. ¿Cuánto les costó? Nada. Gracia de Dios, bondad del Señor. Y ahora cuando les está diciendo que el Padre es el único que obra la fe en la persona, ellos le dicen, ¿qué obra haces tú para que veamos y creamos? Y aquí están las mentes mundanas y carnales que necesitan ver para creer. Si no veo, no creo. Hace años hubo un hermano acá muy querido, sirvió bastante en la iglesia, pero un día el Señor ya no lo dejó más acá en esta tierra, en esta vida presente, y el hermano murió. Varias veces en las que conversamos, él me decía, pastor, ¿por qué no hacemos de pronto entre semana un culto y anunciamos que el Señor sana, que el Señor es poderoso para ayudar en momentos difíciles? Bueno, algo así como un culto de milagros, de sanación. Y yo siempre estoy diciéndole, hermano, no es por ahí, porque esas son las migajas que la gente busca. Nosotros debemos ofrecer el pan completo,
Y ese pan es el Hijo de Dios. Sáneme o no, Él es mi Rey, mi Señor, a quien sirvo. Tenga abundancia de bienes o no, Él es mi Rey y mi Señor, y así serviré. Job adoró a Dios en la abundancia, pero Job adoró a Dios en la indigencia. Esa es una mente espiritual. Entre nosotros hay una hermana que está luchando contra una enfermedad. Hermana Gilma. Y debo reconocerle que usted me inspira y me enseña. Porque en medio de su lucha usted adora al Señor, sánele o no. Ha estado ahí siempre para adorar al Señor y nunca la he escuchado quejarse. Porque los espirituales piensan en cosas espirituales. Un terrenal se resiente porque Jesús no le da casa. Un terrenal se resiente contra el maestro porque no le sana. Y entonces la emprende contra él, reclamándole el por qué no lo ha hecho. Pero un espiritual se postra y adora y dice: Jehová da y Jehová quita, y el nombre de Jehová debe ser bendito para siempre. Hermanos amados, pronto pasamos, pronto nos vamos de aquí. Y ustedes creo que me interpretan. Yo no le estoy diciendo que van a venir barcas del espacio a llevarnos. O que les estoy diciendo es que bien sea que el Señor venga o bien sea que nos muramos, pero eso es pronto. Así vayamos a vivir 80 años, 100 años, eso es pronto. Porque la vida del hombre comparada con la eternidad es simplemente eso, como sombra que pronto desaparece. El Señor entonces está hablando con ellos y ellos le dicen: haz una obra para que veamos. Y me acuerdo que este hermano siempre me instaba a que si hay un milagro aquí en la iglesia, si Dios cura a un paralítico, la iglesia se va a llenar. Sí, se va a llenar. Porque esa era la idea que el hermano me transmitía. Al final él pudo entenderlo, que no se trata de que la gente vea. No estamos aquí para que la gente vea, estamos para que la gente crea. Y es diferente. La obra del Padre no es que nosotros veamos, la obra del Padre es que nosotros creamos en su unigénito, en su Hijo de Dios, en su amado. Esa es la obra del Padre. Ahora, claro, si aquí pasa algo, hermano, sucede un milagro, pues esto se va a llenar, pero ¿se va a llenar de qué? Ese día Jesús estaba rodeado de una multitud otra vez. Por un milagro Jesús estaba rodeado de una multitud. Ahora, ¿qué hizo Jesús, amados hermanos? Luego de esto, lo que Jesús hace es darles una palabra para decirles: ya no busquen más las cosas terrenales, busquen las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son las que tienen verdadero valor, son las eternas. Y las cosas espirituales son Él. Él es lo que el hombre tanto necesita. Él es lo que el hombre realmente debe buscar con toda pasión, con toda fuerza, con toda su energía. Debe dedicar su vida a esa búsqueda de la gloria del Señor. Pasión por Él, pasión por su gloria, por su presencia, por ser santos para Él, por llevar una vida que lo honre y lo exalte. Bien, voy a ir terminando. Esta gente tenía conocimiento de la ley, de la Torá, o sea que era gente que tenía conocimiento de la Escritura. Y puede ser que algún cristiano evangélico diga: bueno, yo tengo buen conocimiento de la Biblia. Eso de nada sirve si usted no cree en las palabras de Dios, si usted no lleva una vida sometida a la voluntad del Señor. Esta gente sabía que Moisés había existido, que la ley existía, que había unas profecías que se debían cumplir respecto a Israel. Todo eso lo sabían ellos, pero ese conocimiento hace ¿acaso que sus vidas sean dirigidas correctamente? No, porque ellos el conocimiento solo lo dedican para buscar cosas de tipo terrenal. O sea, se acercan a Jesús solo para que sacie su hambre, nada más.
Hermanos, si vamos nosotros a la iglesia, damos ofrendas, de pronto cantamos, oramos, ayunamos, pero lo hacemos pensando en voy a hacerlo para que el Señor me bendiga, ya como que hay que empezar a analizar bien. Lo que usted haga, hazlo para la gloria de Dios. Coma o beba, hazlo para la gloria del Señor. Quiero indicar es que si yo digo, bueno, voy a ir los domingos a la iglesia, no voy a faltar para que me vaya bien en el negocio, pues usted está usando a Dios para cosas terrenales y mundanas. Debe ir a la iglesia para exaltar al Señor, que en medio de esta vida presente Dios le ha rodeado de todo lo necesario, de todo lo terrenal y de todo lo mundano que usted necesita para la vida presente, pero que usted busca el reino de Dios primeramente y su justicia, porque lo demás el Señor lo añade. En el último punto es que estas mentes están privadas para entender el evangelio. Observe el versículo 32 y 34. Jesús les dijo: de cierto os digo, otra vez pongan atención, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos creían que los antiguos habían comido pan del cielo, pero el pan que comió Israel no era pan del cielo, era un pan que caía con el rocío. Para nosotros todo lo que cae de arriba viene del cielo. Entonces, ¿qué pasa si pasa una avioneta lanzando billetes? Y entonces todo el mundo dice, ¿billetes de dónde? Del cielo. No todo lo que sube va para el cielo, ni todo lo que baja viene del cielo realmente. Ahora allí tal vez, no se sabe, es un milagro cómo aparecía el maná. Caía con el rocío, pero el rocío no viene del cielo, viene de las nubes. Y las nubes pertenecen al sistema tierra, de tal manera que es terrenal. Y había maná temprano allí en el desierto, y ellos iban y recogían y comían maná, y así sobrevivían en el desierto por la bondad del Señor, por la gracia de Dios. Y ellos decían que era pan del cielo. Jesús les dice: no, eso han creído ustedes, pero el verdadero pan del cielo es el que el Padre ha enviado desde allá. ¿Y quién es? Él vino del cielo. Yo he descendido del cielo, les va a decir Jesús. Filipenses capítulo 2 dice que siendo como Dios y estando en la gloria de Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó para venir a la tierra tomando forma humana. Dios vino a morar con nosotros. El Señor descendió para venir a resolver nuestra tragedia, nuestra angustia, nuestro verdadero problema, que es el pecado y la condenación eterna. Él vino porque Él solo es Salvador. Dios es Salvador, Dios es salvación, nadie más. Entonces, lo que habían creído no era tan cierto. Y Él les va a decir: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todo lo que existe, existe por Él. Todo lo creado viene de Él. Todo se sustenta por Él, para Él, porque por Él fueron hechas. Le pertenecen todas las cosas. Pero en el versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Pregunto, ¿le estaban entendiendo? No le están entendiendo. Jesús les estaba diciendo: mira, el pan que viene de arriba es el pan que envía el Padre. Y ellos le estaban diciendo: danos siempre de este pan. Pero estaban diciéndole como lo dijo la mujer samaritana, cuando Jesús le habló de un agua para saciar la sed de forma definitiva. Ella pensó que era que había alguna fuente distinta a donde podía ir y que nunca más iba a necesitar agua. Ahora, cuando Jesús le está hablando del pan, ellos están pensando en cosas terrenales, porque su mente es terrenal y mundana. Y así se han acercado a Jesús. En la medida en que avancemos en el Evangelio de Juan, ustedes van a encontrar cómo el Señor va a reprobarlos, cómo el Señor les va a mostrar cuál es su verdadero final, porque no se han acercado a Jesús, porque Él les haya llamado para venir en arrepentimiento, en confesión de pecados, en el deseo de una vida transformada. No, han venido solo por cosas terrenales, por cosas materiales. Cuán pobres somos cuando hacemos eso. Cuán escasos somos cuando hacemos eso. Bíblicamente es cuán necios somos cuando actuamos así. Hermano,
terminar una carrera no es lo máximo. Construir la casa de sus sueños no es lo máximo. Conseguir al hombre esperado por años no es el sueño. La mujer esperada por años no es el sueño más importante. Eso hace parte de las añadiduras que Dios nos da para esta vida presente. Pero usted debe poner los ojos más allá. Usted debe ir en su mirada más allá. ¿Sabe por qué? Porque pronto pasa esto temporal y nos enfrentaremos a la eternidad. Y lo único que tiene verdadero valor allí es lo que viene de arriba. Estos no pueden entender el lenguaje de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque para entender el lenguaje de arriba se tiene que haber nacido de arriba, del agua y del espíritu, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios, no puede conocer, entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le ha llamado a usted y a mí para que podamos disfrutar el reino de Dios, pero eso significa que el reino de Dios no está aquí, amados hermanos, en esta era, o mejor, lo comenzamos a disfrutar en nuestro corazón, pero la plenitud del reino solo será cuando el Señor se manifieste en gloria y majestad, resucitando a los muertos y transformando a los vivos, que para ese momento hayan sobrevivido a tantas cosas. Así que quiero dejarles con lo siguiente, y es: el Evangelio desnuda nuestro corazón y las escondidas intenciones. El Señor pone de manifiesto el motivo por el cual le buscamos. Es el momento para examinar y para revisar si estamos buscando a Dios solo por cosas terrenales, o si estamos realmente buscándole porque estamos solo pensando en que Él es la verdadera respuesta a mi profunda necesidad, que no se sacia con las migajas de este mundo, sino que se sacia con el verdadero pan que desciende del cielo, y este es nuestro Señor. Y cuando es así, solo reconozco, no que soy pobre, no que no tengo propiedades, solo reconozco que soy un gran pecador, que necesita ser salvado. Tenga lo que tenga aquí abajo, haya alcanzado lo que haya alcanzado, solo puedo reconocerme ante su presencia como un pecador. Y como pecador necesito a Jesús. Y usted y yo como pecadores necesitamos a Jesús, el Hijo de Dios. Usted dirá: yo ya resolví eso porque hace años creí en Él. Sí, usted fue salvado, pero necesita seguir siendo salvado, y mañana necesita a su Salvador. No puede prescindir de Él, porque el Señor nos ha salvado, y la salvación es de principio a fin, como dice Romanos 1:17. Puestos en pie, por favor, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad hoy de congregarnos para buscarle a Él, para saciarnos de Él. Él es el pan de vida. A veces andamos buscando y buscando y buscando y no encontramos. Hablaba con una persona que ha buscado una y otra y otra y otra relación, tratando de buscar la relación perfecta. Y solo se ha equivocado una y otra y otra y otra vez. La única relación que le puede traer la satisfacción plena es la relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a partir de ahí, ya soy feliz. Si soy profesional, ya soy feliz, ya lo era. Si no lo soy, ya soy feliz. Si no tengo propiedades, ya soy feliz. Si las tengo, ya era feliz si conocí a Cristo. Y si las tengo ahora, ya soy feliz también, pero no por eso, sino por lo que Él ha hecho en mi vida. Jesús es el todo de nuestra vida. Vamos a orar. Padre,